la palabra de Dios un pasaje bíblico, está en el libro de 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Usted seguramente va a tener allí proyectado el pasaje. Y de manera muy especial te quiero pedir atención, porque Dios nos habla toda vez que nos reunimos. Y Él también en esta noche quiere exaltarse y glorificarse entre nosotros. Dios estuvo obrando también esta semana, todos los días lo hace. Y yo te quiero compartir algunas de las maneras en que lo estuvo haciendo, para que vos te goces, pero también para que lo tengas muy en cuenta. Y toda la iglesia lo tengamos en cuenta, porque indudablemente Dios quiere confirmarnos en algún sentido como iglesia, y la iglesia entonces debe estar firme, y debe estar puesta su fe en el Señor y redoblando sus esfuerzos también para que el reino de Dios siga siendo extendido. Aquí está el pasaje, ¿no? Aquí no está el pasaje, ¿lo vamos a tener para proyectarlo? No les veo desde allí. ¿Me pueden decir algo así escucho? Allí está. No está. No sé si me hacían así. Bueno, yo les voy a leer entonces, si no está allí, les voy a leer el pasaje aquí. Ahí vino. Ahí va a aparecer, ya apareció. Ahí está. Bueno, dice así este pasaje. Sed sobrios y velad. Pedro, el apóstol que escribió esta carta, le está dirigiendo esta carta a las iglesias, a los creyentes. Y les dice, sean sobrios y estén velando, sean vigilantes, significa eso, no vigilante estar en vigilia, atentos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, al adversario, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabe? Hay otra versión preciosa que en lugar de decir ser sobrios y velad, dice estén alerta. Un mensaje a la iglesia, estén alertas. Y yo te quiero compartir lo que Dios ha estado haciendo también esta semana entre nosotros y lo que viene realizando en realidad entre nosotros en este tiempo. Porque obviamente nos vamos a enfocar siempre en nuestro Dios Todopoderoso, aquel que reina por los siglos de los siglos, aquel que es soberano. A Él exaltamos, a Él lo glorificamos, a Él lo destacamos. No a ese adversario del cual la Biblia se refiere, que obviamente es real, existe, pero a quien no vamos a exaltar y a glorificar, ni mucho menos. Exaltamos a nuestro todopoderoso Dios. Así que si vamos a conocer algo, es a dar a conocer el poder de Dios que también ha vencido a ese adversario y lo sigue venciendo en todo caso también. ¿Sabe? La iglesia Jesús es el camino. Esta congregación es una iglesia que crece, una iglesia que está creciendo. Y una iglesia que está creciendo significa que es una iglesia que Dios está usando para extender su reino en la comunidad, en el barrio, en la ciudad en la cual está. Y eso es lo que efectivamente Dios está haciendo entre nosotros. Estamos viendo personas, familias, matrimonios, niños. Estamos viendo jóvenes que están encontrando a Cristo y están siendo liberados de sus ataduras, de sus opresiones, de sus estados de depresión. Estamos viendo matrimonios que están siendo restaurados por el amor y el poder de Dios. Matrimonios que estaban ya a punto de romperse y de quebrarse definitivamente. Estamos viendo personas que están alcanzando salvación y vida eterna. Estamos viendo personas rescatadas. En definitiva, como hemos sido la mayoría de los que estamos aquí, si no quizás usted que está por primera vez, quizás no todavía, pero la mayoría hemos sido rescatados de esas situaciones y de esa condición de vida. Así que hemos sido sanados, hemos sido transformados. Por eso es una iglesia que crece, porque muchas otras más personas les está ocurriendo esto, que tienen un encuentro personal con Jesucristo y al establecer ese contacto y ese vínculo tan profundo y tan poderoso de parte de Dios, entonces esta persona que estableció este vínculo con Dios de manera directa,
encuentra que el poder de este Dios todopoderoso le ayuda a romper toda cadena, toda atadura y a ser librado de una condición de vida de opresión, de tristeza, de soledad, de abandono, de violencia. Y ahora alcanza libertad, como hemos cantado. Libertad, vida eterna, salvación, gozo, victoria. Así que esto es lo que está ocurriendo entre nosotros. Sin embargo, esto, por supuesto que despierta a este adversario que dice la Biblia que tenemos, el pasaje estaba allí, usted lo leyó que decía, vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por supuesto se refiere al diablo y todos sabemos, todos los que somos creyentes en Cristo Jesús, sabemos, conocemos de este adversario. Que obviamente toda vez que una iglesia está siendo usada por Dios como nosotros para que muchas vidas sean cambiadas y transformadas, entonces por supuesto que va a comenzar a arreciar y va a comenzar a contraatacar y va a comenzar a tratar de poner tropiezo de la manera en que sea posible para que entonces el reino de Dios no sea extendido, porque eso implica acorralar a este adversario y a este enemigo. Significa expulsarlo y despojarlo de muchas vidas que tiene cautivas, en esclavitud de pecado, arruinando sus vidas, arruinando los matrimonios, arruinando a los niños por medio del abuso, de la pornografía, arruinando a los jóvenes por medio de las adicciones, del alcoholismo, de las drogas, y adultos también, arruinando matrimonios. Eso dice la Biblia, que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero también dice la Biblia que Jesucristo vino para deshacer las obras de este adversario. Y Jesucristo efectivamente deshace las obras del adversario. Y en nuestra vida lo hemos estado percibiendo desde el momento en que establecimos ese vínculo con Él y luego permanentemente también. Déjeme decirle cuáles son algunos de los objetivos que tiene el enemigo, este adversario, para comenzar a tratar de poner freno a una iglesia que Dios está usando para avanzar con el reino de Dios y despojar a las tinieblas que hay sobre el barrio, sobre la ciudad o sobre la comunidad. Uno de ellos indudablemente es o son los matrimonios. Los matrimonios no de la gente que aún no conoce a Cristo. A ellos los tiene allí esclavizados y atados, encerrados. Pero nosotros que ya hemos conocido libertad en Cristo, también el adversario viene como león rugiente buscando a quien devorar. Acordate, Pedro le escribió a la iglesia, a nosotros. Dice, estén alerta, dice, porque el adversario se mueve de muchas maneras, buscando poner tropiezo, y a veces el tropiezo trata de abrir flancos o brechas en los matrimonios. Y entonces los matrimonios, algunos, empiezan a tener discusiones que antes no tenían o hasta hace poco no tenían. Y empiezan a notar que la armonía y el diálogo no es tan bueno y precioso como era hasta hace muy poco. Y se empiezan a descubrir como que, y ahora empiezan a haber un poco de tonos más elevados de voz. Y hasta quizás algún grito o alguna expresión fuera de lugar. Y entonces empiezan a aparecer estas cosas, a causarse heridas, a haber algún tipo de maltrato. Bueno, el enemigo trata de abrir brechas. El enemigo busca también trabajar y corromper la comunión entre los hermanos en la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Generar y levantar animosidad entre unos u otros. Animosidad que en general no es expresada, pero sí es guardada en el interior del corazón. Fíjate, mirá lo que no hizo el otro, aquella cómo va a ser de esta manera, y genera y levanta animosidad en algunos. Y esto a veces es tan sutil, el enemigo es inteligente, el adversario, y entonces a veces quizás no nos demos cuenta, pero eso también es un flanco y una brecha que él intenta abrir. A la animosidad le puede agregar el enojo, y usted sabe que la Biblia dice que podemos enojarnos, pero debemos resolver inmediatamente ese enojo. Dice así, airaos, enojaos, pero no pequéis.
que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pase mucho tiempo en resolver el enojo para desecharlo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo me enojo, pero no lo resuelvo rápidamente, anido eso en mi espíritu y eso es una puerta abierta a este adversario para que entonces abra un flanco en mi vida al menos y si puede a través de mí en el seno de la iglesia también. Los malentendidos, las confrontaciones, la desobediencia, en algún caso con los líderes, en algún caso entre los líderes, en algún caso con el pastor, algunas seducciones que hay por allí de diversa índole que se empiezan a dar. Bueno, no solo los matrimonios, la comunión en la iglesia es un flanco también que este adversario busca que... Luego, nuestra salud física, generando enfermedades. No todas las enfermedades son producto de este adversario, ni causadas por este adversario. Y en el caso de los creyentes, solo podríamos ser alcanzados por una enfermedad causada por el adversario si Dios lo permite. El adversario no puede hacer nada sobre aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús, porque Él nos cuida, porque le pertenecemos a Él, porque Él ha vencido a este adversario para siempre. Pero, como fue el caso de Job, la mayoría conocerá en la Biblia, por permiso de Dios, el diablo pudo tocar la salud física de Job y causarle una enfermedad. No está de más decirte que Dios restauró a pleno la salud de Job. Por último, para mencionar otro aspecto sobre el cual este adversario actúa, es sobre los bienes y sobre el trabajo. Él nos puede causar un daño económico, entre comillas, haciendo que te olvides de ponerle agua al auto y se funde, qué sé yo. Te choca alguien y se te destruyó el vehículo, o no sé qué pasó y se te cayó parte del techo de tu casa. Bienes y trabajo. Y a veces nos puede enredar en deudas, de las cuales vimos hace poco cómo poder salir de ellas y no morir en el intento, y sostenernos sin endeudarnos nuevamente, porque con este todopoderoso Dios, dueño de todas las riquezas del oro y de la plata, ningún creyente tiene necesidad de estar comprometido con deudas y atado, esclavizado a las deudas económicas. Bueno, algunas de estas cosas ya se habían estado produciendo en este tiempo también, pero dejarme decirte una última manera en la cual también este adversario actúa en las iglesias, y es a través de personas infiltradas. Nunca debemos pecar de ingenuos los creyentes, creyendo que todos los que venimos a una congregación o nos reunimos en un lugar, somos todos del Señor y ya tenemos toda una coronita acá blanquita como si fuéramos angelitos. No. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. El apóstol Pablo estaba predicando en Filipos, una ciudad importante, predicando el evangelio, haciendo lo que hace la iglesia, y muchos estaban siendo convertidos y sanados y muchos demonios eran expulsados de aquellos que estaban poseídos. Pero dice que había una mujer que los acompañaba periódicamente, casi permanentemente. Cuando ellos iban al culto, a la oración, dice que aparecía esta mujer, y esta mujer decía, acá está Pablo y sus discípulos, estos sí predican a Jesucristo, el Señor. Y parecía una persona que realmente era creyente entre ellos. Posiblemente muchos nunca se hubieran dado cuenta de que esa persona no era creyente, era una mujer con espíritu de adivinación que estaba infiltrada en el grupo de creyentes mientras esos estaban ministrando a la ciudad y a la comunidad y haciendo bienes y bendiciendo a las personas. Hasta que un día, dice el pasaje, Pablo ya harto de escucharla, se dio vuelta, se dirigió a ella y en el nombre de Jesucristo de Nazaret le ordenó al espíritu inmundo salir de esa mujer
orden que obviamente deben obedecer, porque no estaban respondiendo a la orden de Pablo, sino estaban respondiendo a la autoridad de Jesucristo el Señor. Y no hay mayor autoridad que la de Jesucristo el Hijo de Dios. Y aún los demonios se sujetan cuando un creyente ejerce autoridad espiritual. Pero allí estaba esta mujer, infiltrada entre ellos. Jesús mismo estuvo enseñando a sus discípulos mientras estuvo aquí en la tierra de que tuviéramos cuidado con esos lobos que se visten con ropaje de oveja y que parecen estar en el mismo redil disfrutando de las maravillas de Dios. Y Jesús les advirtió a sus discípulos, sean cuidadosos, porque algunos están disfrazados entre nosotros. Y de hecho, finalmente, la Biblia declara en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14, por allí, que aún este adversario se disfraza como ángel de luz, para que si puede engañe también a algunos de los que son salvos, a algunos de los creyentes. Por eso dice el pasaje, estén alertas, estén sobrios, estén atentos. Y este es un llamado de atención para todos los pastores y para todos los líderes de las iglesias. Debemos pedir al Señor discernimiento espiritual para poder detectar fácilmente si hubiere alguien infiltrado en las congregaciones. Es tarea del pastor y los líderes espirituales de las iglesias. El Señor nos está llamando también a crecer y perseverar en este aspecto también. Mire, hace un tiempito tuve alguna dificultad con una persona clave en esta congregación. Y yo percibí que eso no era de corte humano y terrenal, sino que era de cuestión espiritual como la que yo le estoy hablando. De esas cosas que me pareció, me dijo, no me dijiste, y yo te dije, y bueno, esas cosas que a veces se presentan, pero que a veces van más allá y generan esto, ¿no es cierto? Como un retraimiento, como un impacto en el espíritu de las personas. Y ¿sabe? Detectado eso, lo desactivamos inmediatamente. Que nos juntamos y hablamos todo lo que teníamos que hablar y reconocimos que no íbamos a dar lugar al enemigo para que nos distanciara o generara un problema entre nosotros. Así que ya hace un tiempo el enemigo está tratando de sembrar algunas cuestiones entre nosotros también y en el liderazgo. No le voy a dar todos los detalles, pero déjeme solo compartirle lo que ha estado ocurriendo en estas últimas semanas y mucho más esta última semana. Hay personas de la congregación, líderes de esta congregación, que porque hay personas que nos solicitan, estamos para servir a la comunidad y hemos ido y hemos estado orando en las casas de las personas o con las personas que estaban padeciendo algunas opresiones espirituales de parte de ese adversario. Y así que la iglesia estuvo sirviendo y para eso nos llamó el Señor, así que no hay ningún problema en eso, por el contrario. Pero entonces ya comenzamos a estar inquietando y molestando en la esfera espiritual a ese adversario. En alguno de nuestros encuentros hubo algunas personas sumamente interesadas, demasiado interesadas, notoriamente interesadas en conocer quién era el pastor de esta congregación, quiénes son algunos líderes de esta congregación, etcétera, etcétera. Personas que no habían venido nunca, personas que estaban casi por primera vez. Y este martes, a la noche, madrugada al miércoles, la iglesia, no el templo porque es el edificio, no hay problema si se destruye el edificio, quedamos nosotros que somos la iglesia del Señor. Y contra la iglesia del Señor ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer. Pero la iglesia, en definitiva, recibió un ataque de este adversario, de estas potestades de las tinieblas que andan por acá también en este barrio y en esta ciudad, y nos han dejado una hechicería, una brujería aquí en la puerta del templo.
Así que, bueno, conocido un poco eso, ese día miércoles, créame, yo salí como 3 horas, ¿no? Sí, 3 horas, a las 4 de la tarde salí de mi casa para llegar acá a las 7, porque sabía que algún problemita de tráfico iba a tener. Ese día miércoles, el miércoles pasado, después de que había ocurrido esto que le estoy comentando, yo quise venir acá y a las 2 horas y media todavía estaba en el Obelisco. Y obviamente, después analizando todas las cuestiones, me di cuenta como que Dios o el Espíritu de Dios o los ángeles me fueron llevando, yo pensando que iba a encontrar un camino más fácil y alternativo, cada vez me iban botellando más y más y más, hasta que dije, miren, yo no voy a poder llegar, por favor que alguien comparta la palabra. Y obviamente siempre es así. Pero yo me di cuenta que Dios me impidió venir aquí. Y a esa altura yo todavía no sabía de esta cuestión. Día jueves o viernes, solicito a todos los líderes de la iglesia que estemos orando específicamente contra este tipo de hechicerías y de brujerías de los cuales había sido la iglesia atacada, porque en el nombre de Jesús se deshace, se destruye, se cancela y se anula todo poder espiritual de maldad. Así que recurrimos a eso y nos pusimos a orar. Y yo sé que muchos ni sabían de eso, así que ni sabían tampoco por qué yo les estaba pidiendo que todos los líderes estemos orando en este sentido. Hasta que anoche, llegando a casa y bajando algunas cosas de mi vehículo, ya cuando estaba bajando las últimas cosas, ya había cerrado el vehículo y estaba entrando a mi casa, me aparecen 2 personas, una con un arma ya esgrimida, como para queriéndome hacer entrar y bueno, no sé, robar o todo lo que fuere. Así que más allá de los detalles, que no tengo interés ni ganas en compartirle esos detalles, créame que aquello que sucedió anoche también fui resguardado por el Señor, fui guardado por el Señor. Yo sé que hubo ángeles allí que me cuidaron y me guardaron y no sé cómo pude sostener el portón de casa para que no pudieran entrar, porque los ladrones empujaban para adentro, yo empujaba para afuera. Bueno, es un ataque de las tinieblas, es un atentado de las tinieblas. Ahora déjeme decirle algo también, yo no soy nada. Yo no soy nada, soy alguien que le entregó su vida un día a Dios y que pertenece a esta preciosa congregación que está empeñada en ser usada por Dios para bendecir a muchos. Eso es todo. Podría haber sido otra persona, no es lo importante eso. Lo importante es que, iglesia, estás haciendo lo que a Dios le agrada y lo que al adversario no le agrada. Así que vamos a tener que tener en cuenta esto y perseverar, como decía el pasaje. ¿Vio? El pasaje no decía, che, y cada uno refúgiese en su casa, viste, ahora se te van a poner los pelos de punta, así. No, ¿a dónde? ¿Cómo? Al cual, a ese adversario, iglesia, le tenemos que resistir en la fe, como dice la Biblia. En la fe. Resistir implica perseverancia, implica un tiempo de lucha, un tiempo de combate, de batalla, como este que estamos teniendo. Y alguno quizás en lo personal después pueda compartir algo. Usted sabe que a mí, bueno, nos puede pasar. Resistir, iglesia, firmes en la fe. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y efectivamente es así. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fuerza, porque nosotros tenemos mucha inteligencia, porque somos cristianos muy maduros y superados. Porque el Señor Todopoderoso reina entre nosotros y Él es el vencedor. Así que le resistimos y huye porque no puede contra nuestro Cristo. Ya lo venció para siempre. Le espera un final aterrador. Y aquellos que estamos en Cristo, dice la Biblia que el diablo no nos puede tocar. Esto implica, iglesia, que estás bien, estás bendiciendo a muchos y estás glorificando al Señor.
y que estas cosas que van sucediendo, mucho lejos de atemorizarnos, nos van a poner más unidos que nunca. Nos van a poner a clamar de rodillas delante de la presencia de Dios como nunca antes. No somos de los que nos volvemos para atrás atemorizados o avergonzados. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Y en el poder del Espíritu Santo vamos a seguir avanzando más allá de este adversario. ¿Usted dice amén? Así sea. Así que Él obra de estas maneras, puede infiltrarse de alguna manera, pero la iglesia siempre va a estar alerta y dispuesta a resistir firme en la fe. Muy importante la fe. Jesús una vez en su ministerio terrenal le tuvo que decir al mismo apóstol Pedro, mirá, Satanás viene para zarandear tu vida, viene para hostigarte, para molestarte, para buscarte poner tropiezo, para poner pesar en tu espíritu. Pero dice Jesús, yo he rogado, no que eso no se produzca, sino que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque ante esas circunstancias hay que resistir firme en la fe. Entonces Jesús oraba porque la fe de él no faltara para que pudiera resistir ese tiempo también. ¿Eso es permanente? No, es un tiempo. El enemigo viene, busca, está todo desaforado, enojado, y obviamente que lo está. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga a aplaudirnos? Sería terrible si este adversario viene un día a aplaudir una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia está muerta. Esta iglesia está viva. El Señor está entre nosotros. Entonces, lejos de aplaudirnos, Él va a querer venir a poner tropiezo en el conjunto o a nuestra vida personal. Bueno, no solo esto ocurrió con Pedro, hemos predicado hace poco, yo estaba repasando los mensajes y cuánta relación tenían con esto, y hemos estado recibiendo de parte de Dios cómo levantar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Se da cuenta cómo Dios nos viene hablando, nos viene preparando, nos viene alertando para que su iglesia sea dócil, esté atenta, esté en onda y no nos sorprendan las cosas que nos van a ir ocurriendo quizás de aquí en más, no lo sabemos, pero seguiremos ministrando en el nombre del Todopoderoso. Así que, ¿qué es fe? ¿Qué es resistir firmes en la fe? Fe es Jesucristo. Fe es Jesucristo, el Hijo de Dios. Fe es Jesucristo porque Jesucristo los venció. Y dice así en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 11. Ellos, los creyentes, le han vencido al adversario por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que si nosotros vencemos, no vencemos por nosotros, vencemos por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él resucitó al tercer día con gran poder y gloria y venció la muerte. Venció todo espíritu de maldad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de aflicción, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, de depresión, de adicción, de pornografía. Están todos vencidos por este Jesucristo. Por eso fe es Jesucristo, el vencedor. Fe es unidad, sostener la unidad en la iglesia, evitar enredarnos con estas cosas que sí, que no, que te dije. Reconocer qué viene del enemigo, qué viene de las tinieblas y rechazarlo en el nombre del Señor. Y dice, che, ¿sabes qué? No, te tengo que decir algo. En los matrimonios, esposos, paremos si algo de esto ocurre. Si no, esto viene de las tinieblas, vamos a rechazarlo juntos y vamos a recuperar y a restaurar la armonía y el buen entendimiento en el matrimonio. Si pasa en la amistad, si pasa en los noviazgos, si pasa entre los hermanos en Cristo, paren. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nos vamos a unir, los matrimonios, los novios, los hermanos en Cristo, para confrontar las potestades de las tinieblas, no entre nosotros unos a otros y devorarnos entre nosotros. Fe es testimonio, viste que escuchaste recién la Biblia decía la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, así que tenemos que seguir dando testimonio.
y que se enfurezca el adversario, pero tenemos que seguir rescatando muchas vidas en el nombre de Jesús para que conozcan salvación y vida eterna. Tenemos que seguir dando a conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque hay poder en la cruz del Señor. Amén. Más que poder en la cruz, hay poder en aquel que fue crucificado y entregó su propia vida para darnos salvación y vida eterna. El poder está en Jesucristo el Señor. No usemos la cruz como un amuleto, como un fetiche, no lo es. Es Cristo el Señor, el que reina por los siglos de los siglos. Finalmente, resistir firme en la fe implica oración y alabanza. ¿Sabes? Tenemos que alabar al Señor con toda nuestra voz, con toda nuestra voz. Nuestra alabanza debe escucharse a varias cuadras de este lugar. Esto es lo que los demonios no pueden soportar y van a tener que huir. Y debemos seguir buscando en oración. Los miércoles nos unimos en oración. Vamos a dar mayor énfasis a la oración. La oración cambia las cosas. La oración abre los cielos. La oración trae el cielo a la tierra. La oración es la que permite la llegada del reino de Dios para que las tinieblas sean disipadas. Necesitamos unirnos en oración, de intercesión, de batalla, para confrontar estos poderes y estas tinieblas. Así que con ello cancelamos, destruimos, reprendemos, deshacemos, rompemos, quebramos con todo lo que pueda haber en nuestra contra de parte de cualquiera de estas huestes de maldad. Quiero terminar con esto. Los discípulos, la iglesia del Señor iba de ciudad en ciudad predicando, haciendo milagros, señales, maravillas de parte de Dios. El poder de Dios iba respaldando su predicación verbal y estas cosas iban sucediendo en toda ciudad donde ellos estaban yendo también. Una ciudad en particular, fueron muchas en las que ocurrieron estas cosas, pero una de ellas es Éfeso. En la ciudad de Éfeso, allí estaba Pablo en uno de sus viajes misioneros, estaba con Apolos también y allí viajando y predicando. Sucedió que unos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había allí 7 hijos de una persona, un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo le dijo a esas personas: nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, efectivamente. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿En nombre de quién nos vienen a nosotros a ordenar? Y así que este espíritu malo, dice, se volcó sobre estas 7 personas, las golpeó y tuvieron que salir de aquel lugar desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, un dineral, una fortuna. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en aquel lugar. Para concluir, número 1, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Número 1, si alguien que está en este lugar todavía no tomó la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, yo le voy a pedir que usted considere tomar esta decisión ahora mismo, hoy mismo. Existe una realidad espiritual que hoy solo hemos descrito así muy rápidamente porque no tenemos tanto tiempo. Y este adversario efectivamente existe y es también su adversario. Quizá usted no lo había percibido hasta aquí. Yo le quiero decir que esto es una realidad. Y que usted lo perciba o no, este adversario va a tratar de
hurtar, destruir, dañar su vida, su matrimonio, el vínculo con sus hijos, su salud, su trabajo, su economía, todo. Así que yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que usted entregue su vida hoy mismo, ahora mismo, a Cristo, el único Salvador. Y lo haga con arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Vio lo que dice acá la palabra? Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué significa eso? Es arrepentimiento por el pecado, por la maldad. No más pecado. El ser de Cristo implica que el que bebía no bebe más. El ser de Cristo, y porque hay poder en Cristo, el que mentía no miente más. Y el que fumaba no fuma más. No es, bueno, me tomo un tiempo y bueno, es tan difícil y yo me acostumbré mucho a mentir o a beber. El poder de Dios cambia y transforma y rompe las cadenas en ese mismo instante. No hace falta seguir pecando si uno vino a Cristo y haya salvación y vida eterna. El cristiano no peca más. No se regodea en el pecado, no vive en pecado. Y el que peleaba, ahora sí está en Cristo, no pelea más. Y el que murmuraba, no murmura más porque ahora es de Cristo. Y el que seducía, no seduce más. Y el que consumía pornografía, no la consume más. Porque ahora está en Cristo y Él le dio libertad completa de toda atadura. Y el que jugaba compulsivamente ya no lo hace más. Porque era Cristo lo hizo libre. Entonces entrega tu vida a Cristo ahora. Hoy toma esta decisión, establece este vínculo con Dios antes de que a lo mejor ese adversario también se ensañe sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio, etcétera, y quiera causarte un daño grave. Antes. ¿Viste? Algunos no tenían nada que ver con Dios y estos espíritus inmundos se abalanzaron sobre ellos y los golpearon y los hirieron y tuvieron que salir corriendo. Daño. Son poderosos, pero el Todopoderoso es nuestro Dios. Y si vos le entregás tu vida a Él, Él te pone a sus espaldas y te cuida y te protege. Y ya no hay espíritu inmundo que pueda tocar tu vida. Estás a salvo, sos libre. Sos libre. En segundo lugar, abandoná y renunciá a toda práctica ocultista que hayas podido llevar a cabo. Abandoná y renunciá. Renunciá y abandoná a toda práctica ocultista. Viste, dice aquí que muchos que practicaban el ocultismo como la magia, porque se entregaron a Cristo y fueron libres verdaderamente, trajeron sus libros de magia, sus objetos, sus cosas y las quemaron en la plaza pública a la vista de todos y era una fortuna. Así que si querés que tu vida sea verdaderamente libre, entonces no solo toma esta decisión, sino renunciá y abandoná a toda práctica ocultista. ¿Hay objetos en tu casa? ¿Hay prácticas que todavía sostenés? ¿Hay pactos hechos? Tenés que renunciar y pedir que Dios rompe y quiebre y deshaga todo eso. El que es de Cristo ya no tiene nada que ver ni toma más contacto con ningún espíritu malo e inmundo. Así que si todavía hay algo, pero una cintita roja, sí, pero despojate, renuncia, abandoná a todo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Él va a traer juicio sobre toda criatura. Y nadie va a escapar de ese juicio. Aquellos como este adversario y sus huestes, dice la Biblia, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre que arde continuamente, día y noche. Tormento eterno. Y junto con él irán todos aquellos que estuvieron practicando el ocultismo, la hechicería y la brujería.
La Biblia lo dice, mi Dios es fiel y todopoderoso y su palabra se cumple. Viene el juicio sobre esos espíritus de maldad y de tinieblas, pero viene el juicio sobre toda persona. Y aquellos que hayan entablado vínculo con Dios a través de Jesucristo serán salvos. Y aquellos que hayan practicado la adivinación y todo esto, y lo hayan rechazado a Él, irán junto con ese adversario a ese mismo lago de fuego y azufre, tormento eterno. Dura, tremenda, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Así será el juicio final y la destrucción final y completa de los poderes de las tinieblas y quienes practicaron el ocultismo con ellos también. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Él está entre nosotros. Él está obrando con gran poder. Esto está despertando el enojo de, algunos espíritus inmundos que andan por aquí, por supuesto, poderes de las tinieblas. La iglesia del Señor está aquí, poniéndose en pie, levantándose como poderosa guerrera en el nombre del Señor. Él va delante nuestro, no tenemos que temer. Así que sigamos proclamando este mensaje. Sigamos proclamando salvación y vida eterna. Sigamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Que nuestra alabanza y nuestra adoración sea escuchada en los aires. Que nuestras oraciones sean al trono de la gracia y el poder de Dios para que Él siga destruyendo ataduras y rompiendo cadenas de estos enemigos de Dios y de muchas personas que quisieran conocerle a Él. Así que, iglesia, está alerta. El adversario anda como siempre por allí buscando a quien devorar, pero nos va a encontrar a todos unidos, resistiéndole en la fe. Porque el que resiste al diablo en el poder de Dios, el diablo huye de ellos. Bendito sea nuestro Dios, alabado sea su nombre, exaltado sea para siempre nuestro Dios, el Dios que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, reina, Él gobierna, Él está sentado en el trono, Él tiene todo control y la historia va camino a esa consumación de la cual la Biblia nos habla tan claramente. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios,